Bueno, bienvenidos a este video donde vamos a estar desarrollando algunos conceptos sobre los modelos lineales mixtos. Mi nombre es Alejandro Sarnequier y fue desarrollado junto a Fernando Liza. Durante este video vamos a hacer algunas definiciones sobre los modelos lineales mixtos, sus distintos usos. Vamos a ensayar una definición formal de los mismos y luego vamos a pasar a una aplicación en R con el paquete LM4 yendo juntos por una notebook. Esta fue parte de la bibliografía utilizada para la construcción de este video. Bien, un modelo lineal mixto básicamente es una extensión de un modelo lineal, que como bien sabemos es algo que utilizamos para vincular o para encontrar la asociación entre dos variables aleatorias. La particularidad o el poder que tienen los modelos lineales mixtos es que son específicamente útiles cuando los datos poseen cierta estructura, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, cuando están agrupados, por ejemplo, espacialmente. Podemos pensar, si yo quiero modelar la relación entre la concentración del oxígeno y la cantidad de materia orgánica en los lagos del sur, obviamente yo voy a tener distintas muestras de distintos lagos y es bastante intuitivo pensar que las muestras que fueron obtenidas dentro de un mismo lago van a correlacionar de manera más fuerte con las muestras de ese mismo lago que las de otro, ya sea por las distintas características fisiológicas del agua, por el estado en el que se encuentra, por la geografía, etc. Es decir, va a haber una asociación muy fuerte de unos datos mayor que las de con otros datos, ¿sí? Otro tipo de caso donde esto es bastante útil es cuando los datos se encuentran en una estructura jerárquica o anidada. Por ejemplo, yo quiero evaluar cómo se relacionan los puntajes obtenidos en distintas pruebas de matemática de los estudiantes en función de una serie de variables regresoras, por ejemplo, las horas de estudio, el género, el ingreso de los padres. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada estudiante va a estar en el contexto de su clase, que a su vez va a estar en el contexto de una escuela y va a estar en el contexto de un distrito, con lo cual es bastante nuevamente lógico pensar que las notas obtenidas de los estudiantes de una misma clase van a correlacionar más fuertes entre sí que las de con otra clase, lo mismo con la escuela, lo mismo con el distrito. Entonces, nuevamente, ahí hay una asociación bastante fuerte entre todos esos datos. Por último, otra situación donde es de bastante utilidad son en los estudios longitudinales, en donde yo tengo medidas repetidas del mismo sujeto en distintos espacios temporales. Por ejemplo, si quisiese evaluar el tamaño de un tumor y ver qué parte de ese tamaño es explicado por la aplicación o no de un tratamiento antitumoral. Obviamente es bastante lógico pensar que el tamaño de ese tumor o la variación en ese tamaño de tumor va a depender muchísimo de cada una de esas personas, del tamaño del tumor inicial, de la fisiología de esa persona, etc. En definitiva, en todos estos casos lo que está ocurriendo es que estos datos no cumplen con un supuesto fundamental de los modelos lineales tradicionales, que es que haya independencia entre esos datos, ¿sí? Entonces aquí es donde aparecen el modelado lineal mixto para tratar de dar respuesta a esta falta de independencia. Vamos a ver un ejemplo más en el cual si nos encontrásemos en una situación donde no diéramos cuenta de la estructura de los datos, podríamos sacar conclusiones erróneas por la relación entre las variables. Supongamos que tenemos los datos de distintos pacientes que tienen distinta severidad en cuanto a sus síntomas, ¿sí? Y yo quiero observar cuál es la probabilidad o la proporción de sobrevida de estos pacientes. Si bien es medio extraño hablar de probabilidad cuando estamos modelando variables aleatorias, bueno, es un ejemplo de juguete para tener en cuenta. Si nosotros fiteáramos un modelo lineal mixto teniendo en cuenta únicamente este efecto, el efecto de la severidad de los síntomas, podríamos ver que hay una asociación, una relación positiva entre la severidad de los síntomas y la probabilidad de supervivencia, lo cual pareciera ser bastante contraintuitivo. Sin embargo, lo que es bastante evidente también es que los datos no se están distribuyendo independientemente, sino que están clusterizados en distintos grupos. Esto puede darse, por ejemplo, porque estos datos fueron tomados de 3 hospitales distintos y lo que pareciera estar ocurriendo acá es que cada hospital trabaja con pacientes con una determinada nivel de severidad de los síntomas, ¿sí? El hospital rojo trata pacientes con síntomas leves, los verdes con síntomas moderados y los azules con síntomas más graves.
Analizando a nivel hospital, es evidente que la relación entre la severidad de los síntomas y la probabilidad de sobrevida es negativa, lo cual se acerca un poco más a nuestra idea principal o lo que resultaría intuitivo de pensar de la relación entre estas dos variables. Entonces, los modelos lineales mixtos van a tratar de dar cuenta de estos efectos que se dan por el agrupamiento y tratar de independizarnos, ¿sí?, del efecto dado por el agrupamiento, en este caso de hospitales, y obtener efectivamente cuál es la verdadera o lo más parecida a la realidad relación entre la severidad de los síntomas y la probabilidad de sobrevida. Bueno, ¿cómo realiza esto el modelo lineal mixto? Lo hace teniendo en cuenta o separando los tipos de efectos que se van a modelar, ¿sí? Básicamente los modelos lineales mixtos van a diferenciar entre lo que son los efectos fijos y los efectos aleatorios, de ahí la palabra mixto. El efecto fijo son los efectos clásicos de un modelo lineal, ya sea simple o múltiple, es decir, son efectos que son constantes, que no son aleatorios y suelen ser la variable de interés, lo que a nosotros nos interesa modelar o por lo cual nosotros queremos tratar de explicar la variable de respuesta. Lo fundamental de esto es que este efecto es fijo entre todas las observaciones, entre todos los grupos, afecta a todos los grupos por igual. El efecto aleatorio, por su parte, lo que hace es capturar la variabilidad entre los grupos y los sujetos, ¿sí? Nos va a dar una idea de cuál es el efecto de que nuestros datos estén agrupados en estos distintos grupos o a nivel de individuo en el caso de un estudio longitudinal. ¿Sí? Va a tratar de dar cuenta de qué parte de la variabilidad total es explicada por la variabilidad de los grupos, ¿sí? Y va a tratar de independizarse de ese efecto dado por los grupos. Se denomina entonces aleatorio, va a considerarse como una variable aleatoria los coeficientes de este efecto, ¿sí? Y va a depender, obviamente, cada individuo, según a qué grupo pertenezca, va a ser afectado de manera diferencial. Entonces no va a ser, por lo tanto, un efecto fijo. En el caso de los ejemplos puestos anteriormente, podremos definir entonces que si queremos evaluar la concentración de oxígeno, nuestro efecto fijo va a ser los niveles de materia orgánica y el efecto aleatorio va a ser según en qué lago se muestrearon esas muestras. En el caso de los puntajes de las pruebas de matemática, el efecto fijo van a ser todas nuestras variables regresoras que habíamos planteado independientemente y de las cuales nos interesaba modelar. Entonces van a ser las horas de estudio, el género, el ingreso de los padres, etc. En tanto que el efecto aleatorio va a ser según en qué clase se encuentra ese estudiante, en qué escuela y en qué distrito. Y en el caso del estudio longitudinal, nuevamente, nuestra variable de respuesta va a ser el tamaño del tumor. Queremos ver cómo se varía en función o cómo es su tamaño en función del tratamiento, y el efecto aleatorio de lo cual nos queremos independizar es del individuo. Es decir, a mí me interesa ver la relación entre estas dos variables independientemente de en qué individuo se esté evaluando. Bueno, ¿cómo se va a definir el modelo lineal mixto? En función de las variables va a tener una primera parte que va a ser exactamente igual al modelo lineal simple, o en este caso el modelo lineal múltiple, en la cual va a haber una relación lineal entre las variables respuesta y las variables regresoras determinadas por estos parámetros, beta 0, beta 1, beta 2, etcétera, que son números fijos no conocidos que van a ser estimados en el caso de las regresiones lineales simples y múltiples por el método de cuadrados mínimos. A esta expresión lo que se les va a agregar, a esta expresión de efectos fijos, van a ser entonces los efectos aleatorios, ¿sí? Que van a tener los parámetros beta 0, que van a representar el intercepto. Aquí quizás lo que es importante observar es que los parámetros o los coeficientes de los efectos aleatorios tienen el subíndice J, es decir, que cada parámetro va a depender del grupo J, es decir, el grupo donde se tomó esa muestra, al cual pertenece, ¿sí? Que esta es la diferencia respecto a los parámetros beta de los efectos fijos, que no tienen el subíndice J, es decir, no dependen de a qué grupo pertenece esa muestra. A ese parámetro beta 0, B0, se le agrega el parámetro B1, que va a representar la pendiente,
que de vuelta, si se incluye este parámetro, nos va a hablar de qué medidas se va a cambiar o cómo van a ser la pendiente de cada uno de estos grupos por separado, ¿sí? En este caso, en relación o en dependencia de la variable regresora x1, x1. Y obviamente, bueno, un término del error que es no observable para cada una de estas observaciones. Estos parámetros en el método o en el modelo lineal mixto van a ser estimados mediante los métodos de máxima verosimilitud o de máxima verosimilitud restante. Otro modo en el cual aparece usualmente representado el modelo lineal mixto es este que aparece aquí abajo, donde y representa el vector de las variables respuestas observadas. X representa, X mayúscula es la matriz de diseño que va a conectar las variables regresoras con los coeficientes. En este caso beta es el vector de los coeficientes de los efectos fijos. Y bueno, esta matriz de diseño va a tener a las variables regresoras y la primera columna que va a ser un 1 para representar al intercepto o beta 0, digamos. Luego está la parte que incluye a los efectos aleatorios. Z va a ser, nuevamente, esta es la matriz de diseño que lo que va a hacer es conectar a cada una de las variables observadas con el efecto aleatorio correspondiente a ese grupo. Es decir, va a ser una matriz de unos y ceros, ¿sí? Que va a determinar que esa variable de respuesta pertenece a tal o cual grupo. Y por pertenecer a tal o cual grupo, bueno, tiene asignado un coeficiente de efecto aleatorio que es B, a lo cual obviamente a todo esto se le suma el vector de errores no observables. Bien, para finalizar, una pregunta que nos hicimos investigando un poco esta temática es ¿qué decisiones o qué parámetros utilizar para definir si un efecto va a ser fijo en nuestro modelo? Sobre todo si es digamos, una variable que tiene varios niveles, entonces la vamos a considerar como un efecto fijo multinivel, o deberíamos considerarlo un efecto aleatorio, ¿sí? Obviamente va a depender muchísimo del contexto y sobre todo de la pregunta que nos querramos responder. Poniendo el ejemplo del dataset de propiedades de Properati, ¿sí? En el mismo se encontraba la variable categórica barrios. Esa durante la primera parte de la materia nosotros la trabajamos como un efecto fijo multinivel, ¿sí? En ese caso nos convino hacer eso o deseamos hacer eso en principal por algo propio del dataset, que era que nosotros teníamos información de absolutamente todos los barrios, ¿sí? No era parte de una muestra aleatoria de una población mayor, sino, y aparte fundamentalmente lo que a nosotros nos importaba era tratar de estimar e interpretar el efecto del barrio, ¿sí? En cada uno de los precios. Cómo variaba el precio por metro cuadrado de una propiedad por estar en el barrio A o el barrio B, ¿sí? Entonces, en este caso, el barrio era tomado como un efecto fijo y se planteaba de esta manera el modelo. Básicamente lo que queríamos responder era la pregunta de cómo afecta cada barrio específico en el precio, cómo es afectado el precio por metro cuadrado por el hecho de pertenecer a un barrio específico. Otra situación que puede suceder es que no tengamos la información de absolutamente todos los barrios y quizás lo que en realidad a nosotros realmente nos interesa saber es cómo varía el precio predicho de un barrio de una propiedad en función del metro cuadrado, independientemente del barrio al cual pertenezca. Sabemos que el precio por metro cuadrado de cada barrio va a ser distinto, pero a mí me interesa conocer, digamos, la relación más general. Queremos independizarnos de la variabilidad que está introducida por el hecho de nuestra muestra estar dividida en barrios. Entonces, en ese caso, el barrio debe ser tomado como un efecto aleatorio. Entonces, aquí la pregunta que más nos interesa responder es cuánta de la variabilidad que yo estoy observando en el precio por metro cuadrado es atribuible a esa diferencia por barrios. Y lo que nos permite el modelo lineal mixto es independizarnos de esa variabilidad y quedarnos con la relación de interés principal nuestra. Bueno, hasta aquí esta parte. Ahora vamos a continuar con una aplicación práctica utilizando el paquete LMN4.